Aprendo en casa. Hola, soy Susi y me siento muy emocionada porque me falta poco para terminar la escuela. Pero, ¿sabías que en Perú hay muchos niños, niñas y adolescentes que se ven empujados a dejar temporalmente la escuela o abandonarla por completo? En estos momentos, muchos de ellos están trabajando en largas e intensas jornadas, poniendo en riesgo su salud, seguridad y educación. A esto se le llama trabajo infantil. Además, ¿has notado que muchas adolescentes que trabajan fuera de casa le dedican también bastante tiempo a las tareas domésticas y de cuidado de su familia y suelen descuidar la escuela? Según las estadísticas, a medida que niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil crecen, también aumenta su probabilidad de no asistir a la escuela y que luego la abandonen. Analizando junto a mis profesores, nos dimos cuenta de que combinar el trabajo con las horas de clase y las tareas escolares es un gran problema. Quienes combinan la escuela con el trabajo tienen mayor dificultad para aprender y hasta se les hace difícil hacer amigos porque suelen estar muy agotados física, mental y emocionalmente. Luego, el bajo rendimiento les lleva a repetir de año y cuando esto sucede más de una vez, dejan de estudiar. El atraso o abandono de la escuela no permite adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades suficientes para enfrentar los desafíos del futuro y acceder a buenos trabajos, salarios justos o emprender con éxito. Con la educación, niñas, niños y adolescentes tienen más oportunidades de volver sus sueños realidad, dedicarse a lo que más les gusta y superar la pobreza. Estemos alertas. El trabajo infantil tiene un impacto negativo a lo largo de toda la vida. Reflexionemos junto a nuestros familiares, amigas y amigos sobre nuestro derecho a la educación para tener un futuro mejor e informémonos sobre iniciativas que nos ayuden a acceder, permanecer, culminar con éxito la escuela y continuar con más estudios. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Bonito? Todo me parece bonito, agradeciendo siempre a nuestro Padre Creador. ¡Eso! Bonita mañana, eso. Bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba. Hay que despertarnos. Bonita la eso. Respira, 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 eso. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, y vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no. Eso, chicos, vamos a levantarnos, sí, a seguir bonito nuestro día como ciudadanos y ciudadanas, sí, y sobre todo, ¿no? Cumplir con nuestros deberes y siempre y cuando tener en cuenta nuestros derechos. Eso, vamos. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita. Así es, bonito es la vida y sobre todo a seguir estudiando que ya falta poco, chicos, para que puedan descansar. Eso. Bonito. Todo me parece bonito. Eso. A ver, chicos, después de haber observado hace un momento un video muy importante acerca pues de estos derechos y deberes que todo ciudadano debe de tener, sobre todo los niños y niñas como ustedes. Y bien, chicos, vamos a ver qué tema vamos a tocar el día de hoy. Es acerca de nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas. Así es, chicos. Entonces estamos en nuestra segunda actividad de esta experiencia de aprendizaje número 9. En esta experiencia vamos a reflexionar sobre nuestros deberes y derechos, como acabo de mencionarlos, como ciudadanas y ciudadanos que nos permitan afrontar los asuntos públicos que nos afectan. Así es, y para comprender estos derechos y deberes debemos de reconocer en ciertas situaciones problemáticas en las cuales vamos a presentar en la situación de Ricardo y de Fernando, ¿no? Después de haber ustedes escuchado y observado estas dos situaciones, vamos a responder a las preguntas. Bien, mis niños, y luego estaremos viendo qué son los derechos y qué son los deberes
¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos derechos y deberes que debemos de tener en cuenta? ¿Sí? Entonces, luego vamos a realizar una actividad, pues, ¿no? Para que nosotros podamos afianzarlo y ponerlo en práctica lo aprendido, también mostrando 4 situaciones que ustedes van a identificar, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? Si es un derecho o un deber, ¿no? De cada una de estas situaciones. Y seguidamente también les haremos presentar y recordar con 2 ejemplos de cumplimiento de estos deberes, ¿no? Sobre todo de ese personal médico durante la pandemia, que fueron pues a muchos lugares, ¿no? Para poder atender a toda la población. Y también poner como ejemplo, ¿no? La Guerra del Pacífico, que estuvo pues a cargo de nuestro célebre compatriota Francisco Bolognesi. Bien, chicos, como siempre finalizamos nuestra clase brindándoles ideas importantes de toda la actividad. Bien, mis niños, entonces es hora de trabajar y esto es un día más, una semana más de Aprendo en Casa. Es importante que no bajemos la guardia ante la COVID-19. ¿Y cuáles son esas medidas generales de prevención? Debemos de tener la vacunación completa, doble mascarilla o una KN95, estar en espacios ventilados y, como siempre, mantener esa distancia física. Y otras medidas recomendables es de que no debemos de permanecer en una burbuja social, ¿no? Así también el recambio de aire o medición de CO2, el lavado de las manos frecuentemente y así como la protección ocular con gafas o careta facial. Recuerda, primero es tu salud. El propósito de la actividad es reflexionaremos sobre nuestros deberes y derechos como ciudadanas y ciudadanos que nos permitan afrontar los asuntos públicos que nos afectan. Bien, para comprender lo que implican los derechos y deberes, debemos reconocerlos en situaciones problemáticas, como las que observaremos a continuación. La historia de Ricardo. Ricardo es un joven artesano cusqueño. Él visitó a sus amigos en Lima y juntos decidieron ir al cine. Ricardo se vistió con la ropa típica de su tierra. Mientras se encontraba viendo la película, justo a la mitad de ella, tuvo la necesidad de dejar la sala de proyección para ir al baño y luego regresar. Lamentablemente fue impedido de reingresar a la sala. La persona que estaba a cargo del cuidado no se acordó de él y pensó que trataba de colarse. Este empleado hizo uso de un calificativo negativo sobre su aspecto y después dijo esta frase: ¿qué vas a tener una entrada tú? Ricardo solo bajó la cabeza y esperó la salida de sus amigos. Enterados de lo ocurrido, los amigos de Ricardo protestaron ante el administrador del cine y este pidió disculpas, no a Ricardo, sino a sus amigos por el error cometido y el trato despectivo. La historia de Fernando. Fernando tiene 18 años y hace 2 años tuvo un bebé con su enamorada del colegio. Hasta antes del embarazo, él tenía expectativas de terminar el colegio y seguir una carrera profesional para acceder a un trabajo que le permitiera cubrir sus necesidades. La madre de su hijo, con quien ya no tiene relación, frecuentemente le solicitaba cubrir los gastos del pequeño, pero Fernando prioriza sus propios gastos y argumenta que él aún es joven y tiene derecho a divertirse a su edad. La madre de su hijo, con quien ya no tiene relación, frecuentemente le solicitaba cubrir los gastos del pequeño, pero Fernando prioriza sus propios gastos y argumenta que él aún es joven y tiene derecho a divertirse a su edad. Bien, chicas y chicos, ahora empecemos a responder a las preguntas para reflexionar. ¿Qué derecho de Ricardo fue vulnerado? ¿Por qué? ¿Por qué el administrador se disculpó con los amigos de Ricardo y no con él? ¿Qué pensamos del argumento de Fernando sobre su derecho a divertirse? ¿Cómo su decisión afecta el derecho de la madre y el de su hijo? ¿Qué derechos se están vulnerando? Estos casos nos han permitido reflexionar sobre la importancia de conocer nuestros derechos y deberes ciudadanos
para no perjudicarnos o perjudicar a los otros. Ahora observemos el siguiente cuadro sobre nuestros derechos y deberes. Derechos. Tenemos derecho a la vida e integridad, a su atención por el Estado desde su concepción, a vivir en un ambiente sano, a su integridad personal, a la libertad, a la identidad, a vivir en una familia, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, entre otros. Y nuestros deberes: respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes. Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. Respetar la propiedad pública y privada. Conservar el ambiente. Cuidar su salud personal. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las suyas, entre otras más. Ten en cuenta que podemos hacer útil esta información si se presentan situaciones en las que se necesita exigir nuestros derechos o cumplir con nuestros deberes. Y para afianzar y poner en práctica lo aprendido, vamos a analizar estas situaciones cotidianas y tratar de identificar los derechos y deberes de cada uno de los protagonistas. Tenemos primera situación. Ana quiere celebrar su cumpleaños en su casa con música a todo volumen. Sus vecinos se incomodan por el ruido, pero ella argumenta que está en su derecho de mantener ese volumen en su propiedad. Siguiente situación. Omar nunca tuvo vacaciones y este mes ha decidido pagar unas para él y su familia con el dinero destinado al alquiler de su casa. Su arrendatario confía en disponer todos los meses del dinero de Omar para cubrir los gastos de su hogar. Tercera situación. Flor abrió un restaurante en el que solo desea que ingresen personas que ella considere bonitas y con ropas caras. Señala que está en su derecho de admitir en su negocio a quien le agrade. Cuarta situación. Raúl no paga los impuestos municipales. Hace años, a pesar de las notificaciones que recibe, desde hace unos meses en su barrio se han presentado casos de asalto, por lo cual él y sus vecinas y vecinos vienen exigiendo al municipio una caseta de serenazgo. Ahora te toca identificar cuáles son esos derechos y deberes de cada una de estas situaciones que acabamos de leer. Qué importante es tener claro nuestros derechos para nuestra tranquilidad y desarrollo, pero también nuestros deberes ciudadanos. Y justamente a continuación podemos recordar dos ejemplos de cumplimiento de deberes que podríamos buscar imitar. Tenemos que en el 2020 el personal médico durante la pandemia del COVID-19 fueron a diferentes o distintas ciudades del país para atender a la población del Perú víctima del COVID-19 y lo hicieron cumpliendo su deber por encima del riesgo de adquirir la enfermedad. En el año de 1880, en la Guerra del Pacífico, Francisco Bolognesi, en su frase célebre, expresa el sacrificio de él y de todos los compatriotas de esa época para con su país. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Bien, y para ir cerrando nuestra actividad, ahora veamos las ideas más importantes. Todos los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes descritos y explicados en la Constitución Política del Perú, los cuales están orientados a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Muchos de los asuntos públicos que nos afectan vulneran nuestros derechos y dificultan el logro de nuestros sueños y objetivos de vida. Es importante conocer y ejercer nuestros derechos, ya que somos partícipes en la vida pública y comunitaria, pero también conocer y ejercer nuestros deberes para construir un país con igualdad y justicia.